que apareció transmitido. Antes no había aparecido. Ya viene, ya creo que ya estamos subsanando el tema que no salía el botón de transmitir. Ya estamos live, parece. Ahora sí, bueno, vamos a comenzarlo. Toca live. Bueno, buenas tardes, estimados amigos y colegas del Grupo Guía. Con algunas dificultades técnicas, les pido disculpas. Siempre hay algún inconveniente, pero para los que no tuvieron el tiempo, pues no creo que no pudieron vernos. Pero hoy el tema del Grupo Guía y su sección, segmento Academia Virtual, les presentará el tema los métodos alternos de resolución de conflictos en el sistema penal acusatorio. Hoy tenemos el honor y el placer de presentarles al gran amigo, el Magister Joy Paul Torres, es fiscal, y vamos a leerle su hoja de vida como corresponde. El Magister Joy Paul Torres tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, maestría en Derecho Administrativo, posgrado en el Sistema Penal Acusatorio, posgrado en Docencia Superior, tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y se graduó en el Instituto América en secundaria. La experiencia laboral actualmente ocupa el cargo de asistente ejecutivo cuarto de la Dirección Nacional de Legal de la Contraloría General de la República. Se desempeñó como fiscal adjunto de la sección de decisión y litigación temprana en el área metropolitana del Ministerio Público, desarrollando sus habilidades en el sistema penal acusatorio, especializándose en audiencia de solicitudes múltiples. Fue abogado del Departamento de Protección al Consumidor de Seguros y del Departamento de Asesoría Legal de la Superintendencia de Seguros y Reaseguro de Panamá. Actuó como abogado y secretario judicial del Departamento de Legal y del juzgado ejecutor del Banco Hipotecario Nacional. Se continúa desempeñando como docente universitario en las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Administrativo y Derecho de Seguros de la Universidad Interamericana de Panamá, la ISAE Universidad, la Universidad Latina y la Universidad Americana de Panamá. Tiene certificación como formador de formadores del sistema penal acusatorio, otorgado por la Embajada de los Estados Unidos de América, miembro de la Brigada de Derechos Humanos como asesor legal y formación de superintendentes del mercado de seguros. En sus publicaciones tiene la prueba y los medios de prueba en el proceso penal panameño de la revista Lex 2014 y la Nueva Justicia Penal, compendio de juristas penales panameños, editorial Barrios y Barrios 2018. Bueno, bienvenido, Magister Joy Paul Torres. Este tema, como habíamos conversado previo a entrar en vivo, es un tema muy interesante e importante porque el sistema en sí, el sistema penal acusatorio, está diseñado para que la mayoría, 90%, deben terminar en una resolución alterna de los conflictos, es decir, no judicializar todos los conflictos que tenga la sociedad, porque sería imposible en términos económicos y en términos humanos, pues, judicializar todo ese enorme cantidad de conflictos que se dan en niveles, pues, en el convivio de la sociedad. Así es que, sin más, pues, te doy la palabra para que entonces comiences y hacemos ese ejercicio académico más interactivo, porque como habíamos acordado, vamos a hacerlo un poquito más dinámico, vamos a hacer preguntas y vamos digamos, a llevarla un poquito más ameno y más coloquial, un tema, pero que es muy importante porque la sociedad panameña desconoce en profundidad, o por lo menos en su justa dimensión, el sistema penal acusatorio.
Gracias, doctor Castroverde. Definitivamente. Otra cosa, ahí se me olvidó. Actualmente se desempeña en la sección de litigación penal de la firma Morgan y Morgan. Esa fue la parte que se me escapó No, antes, pero gracias, doctor. Sí, en efecto, parte de la unidad penal de la firma Morgan y Morgan actualmente, y bueno, la experiencia ya ustedes lo han escuchado y toda la trayectoria detallada que inmerecida de parte del doctor Castroverde. Así que, bueno, el día de hoy tengo el placer de conversar con ustedes, ¿no? El tema de los métodos alternos de resolución de conflictos del sistema penal acusatorio, un tema definitivamente, como ha mencionado el doctor, controversial, de mucho estudio, de mucha profundidad, pero definitivamente intentaremos hacerlo lo más ameno posible, lo que nos va a llevar a adentrarnos un poquito a la norma sustantiva, constitucional, convencional y procedimental, principalmente, para poder entender entonces qué pasa con esa aplicabilidad de los métodos alternos en el sistema penal acusatorio actual que rige en nuestro país desde el área metropolitana 2016, así que ya un sistema no tan nuevo y creo que seguimos todos en constante estudio. Así que cuando hablamos de métodos alternos, lo primero que tenemos que pensar es esa forma diferente de resolver un conflicto. Y cuando esto es así, el Código Penal panameño, su norma sustantiva, ya no tanto procedimental, contempla el principio de mínima aplicación penal, como bien ha dicho el doctor, claramente establece que la legislación penal solamente debe intervenir cuando no existe otro mecanismo de control social y se instituye el principio de mínima aplicación. Y es que no todo puede llegar a este foro, y menos aún bajo pretextos de extorsión o presión a una contraparte dentro de un proceso penal, que es lo que se ha venido haciendo en muchas ocasiones. Y menos aún cuando el Código Penal establece desde su artículo 1 que el proceso penal como tal y el foro penal se basa en la dignidad humana. Y aun cuando la finalidad de la pena no es condenar a nadie, la finalidad de la pena, y no es porque lo diga yo, sino lo dice el artículo 7 del Código Penal, es la prevención. Prevención especial, prevención general, retribución justa, protección al sentenciado, pero te contempla ese tema, retribución justa, que es lo que en teoría debería buscar la aplicabilidad de métodos alternos de resolución de conflictos. Y cuando nosotros vamos a hablar de métodos alternos, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué delitos son los que pueden aplicar a este tipo de negociación. Y hay un catálogo, que es el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, que te lista detalladamente qué delitos son desistibles, siendo el desistimiento uno de estos principales métodos alternos de terminación. Y de hecho, cuando nosotros revisamos ese catálogo, el artículo 201 del Código de Procedimientos, nos damos cuenta que está hasta ordenado por los bienes jurídicos tutelados, es decir, vida e integridad personal, delitos contra el patrimonio. O sea, hay un catálogo detallado previamente, inclusive el homicidio culposo es un delito desistible, temas que han generado mucha controversia a nivel nacional. Inmediatamente el Código de Procedimiento nos lleva a analizar el desistimiento de la pretensión punitiva. El desistimiento de la pretensión punitiva siendo uno de los métodos alternos de resolución de conflictos, claro está, es una decisión unilateral por parte de la víctima, pero puede hacerlo siempre y cuando exista un resarcimiento de daños y perjuicios, bajo una serie de excepciones. Y ese control se hace ante el juez de garantía. Pero es que, ¿de dónde salen todos estos métodos alternos? Inmediatamente el Código de Procedimiento Penal establece como principio procesal la solución del conflicto, porque recordemos que el proceso penal se debe basar, según lo que establece el artículo 1 del Código de Procedimiento, en principios, garantías y reglas. Principios, garantías y reglas que van a venir a interpretar todas las normas penales contempladas en el Código de Procedimiento. Y cuando se habla de solución de conflictos es que los fiscales y los jueces y todas las partes en general deberíamos instar a solucionar la causa de una manera diferente, que no sea bajo presión y que obviamente no exista tal coacción, sino que busquemos una solución pacífica al conflicto. Y como estábamos en el desistimiento es uno de ellos, siempre y cuando exista un resarcimiento donde la víctima esté conforme y esté dentro del catálogo de los delitos del 201, se podría desistir de la pretensión punitiva y se declara extinta la causa ante el juez de garantía. Entonces, no podemos dejar a un lado, aparte del desistimiento, el famoso tema de la mediación penal. Y es famoso porque la mediación penal ha sido uno de los métodos alternos más aplicados
y sobre todo cuando yo era parte del cuerpo de fiscales del área metropolitana, en la sección de litigación, que hablábamos de delitos comunes. Y cuando se habla de delitos comunes, la gente piensa que son los delitos de baja monta, pero no, ahí está el volumen de delitos. Ahí está, hablamos de estafa, hablamos de hurtos, hablamos de robo, hablamos de falsificación, hablamos de lesiones personales, o sea, la cantidad de delitos que vemos a diario, que obviamente no van a salir los medios de comunicación a nivel nacional cada día que ocurre una conducta delictiva, pero estando allí nos percatábamos que prácticamente cada día había una acción penal que investigar, ya sea por denuncia, ya sea por querella, ya sea de oficio, pero siempre sucedía algo en el área metropolitana, lo cual nos llevaba a estar siempre un fiscal cada uno de turno, ¿no? Cuando llegaban este tipo de delitos, inmediatamente uno se pone en contacto con la víctima y también tiene de alguna manera u otra el contacto con el defensor de víctimas, porque no podemos olvidarlo en este tipo de procesos. Para eso existe un instituto de defensoría de víctimas, que no tiene nada que ver con el fiscal, porque el fiscal va a venir a salvaguardar una sociedad. El que defiende a la víctima, para eso está el querellante, que es un sujeto procesal constituido y, claro, reglamentado en el Código de Procedimiento, que es quien debe defender los intereses de la víctima. Claro está, el fiscal no se despega de esto porque es parte de su labor también como garante social. Ahora, cuando existen delitos comunes que están dentro del catálogo del 201, se puede hacer una mediación. Y esa mediación penal nos va a llevar a nosotros inmediatamente a poder derivar el conflicto y sacarlo de la jurisdicción penal, por lo menos por un tiempo. La legislación establece un mes para un centro de mediación. En este caso, usualmente se utiliza el del órgano judicial, aunque el Ministerio Público también tiene el suyo. ¿Qué sucede? Lo que nos preocupa de la mediación y siempre ha preocupado es el tema del condicionante de formular cargos. Porque cuando te habla del periodo para derivar a mediación y te dice que inclusive antes de la apertura a juicio, en el 207 del Código de Procedimiento, dice se podrá solicitar al fiscal, al juez de garantía, derivar el conflicto. Pero nunca vemos en la práctica a un fiscal derivando un conflicto a mediación. Lo que vemos normalmente es que se va a una audiencia de formulación de cargos, como ya todos los conocemos, o la formulación de imputación, y allí, bajo los efectos del 281 del Código de Procedimiento que nos permita a nosotros negociar un método alterno, tal y como me comentaba el doctor Castro Verde antes de iniciar esto, es allí donde derivan el conflicto, una vez formulados los cargos. Pero lo que tenemos que analizar es si es necesario realmente imputar primero para después derivar, porque ya podríamos pensar en que estamos bajo una medida de coacción, porque ya estoy vinculado formalmente a un proceso penal. Entonces, ahí hay una crítica que se puede hacer a ese método alterno, pero ese momento, cuando se deriva la causa, se suspende el proceso de investigación por un mes, luego volvemos al juez de garantía bajo el periodo de evolución que establece el Código de Procedimiento y vemos si llegaron a un feliz acuerdo. Si esto es así, definitivamente las causas son suspendidas hasta por el término de un año, siempre y cuando tenga que ver con el resarcimiento económico, una serie de fraccionamientos de pago, y después, si en ese término se cumple de debida forma, podemos dar por extinguida la acción penal. Entonces, cuando hablamos de mediación, definitivamente es uno de los métodos más utilizados, lo utilizaba mucho con colegas y amigos de la Defensoría Pública, y más aún, ahí lo que tenemos que ver es el interés de la víctima, porque sabemos que hay fiscales que pueden apegarse a la causa y querer llegar a juicio con ella hasta el final, pero siempre y cuando la víctima también quiera acompañarlo, porque si la víctima lo que quiere es un resarcimiento económico, o si quieren restituir el bien a como estaba antes de la figura delictiva y no seguir afrontando un proceso penal, mal podríamos nosotros como fiscales de la causa en ese momento decirle que no, porque hay una autonomía también y hay un principio de mínima aplicación que teníamos que respetar. Entonces, hay otro método alterno que sí llama mucho la atención y yo soy un fiel solicitante de aplicación del mismo, que es el criterio de oportunidad. En el sistema inquisitivo lo conocíamos como el principio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad es una decisión tan unilateral del fiscal, porque te dice que los agentes del Ministerio Público son los que deben aplicarlo. Y él es el que va a limitar o no su acción penal. Pero el código, cuando te habla de criterio de oportunidad, de hecho, del artículo 212 en adelante, hay un listado de cuándo el fiscal puede aplicar un criterio, cuándo él considera que el criterio es aplicable o es viable.
Y este es uno de los métodos alternos, les soy sincero, que muy poco he visto en aplicación. Muy poco. Aunque debemos irlo valorando porque tiene mucho fundamento. De hecho, una de las causales para aplicar el criterio es cuando el autor o partícipe de un hecho delictivo en efecto haya sufrido una consecuencia, un daño físico o moral superior a lo que cualquier pena pueda causarle. Entonces, definitivamente eso lo haría desproporcional sancionar a una persona que haya causado una afectación. Recuerdo un caso, un hurto simple se iba a dar en un teatro de la localidad. Esta persona ingresa al teatro, no se lleva nada, llega la policía a tiempo por la alarma, este se lanza por la ventana y sufre una lesión física extremadamente grave. Entonces la víctima no quería ni siquiera interponer la denuncia, la interpuso por razones de temas de seguros, etcétera. Y me dice, es que ya la consecuencia que esta persona ha sufrido, producto de esa caída, es peor que cualquier hurto tentado que se le vaya a aplicar. Entonces, es allí donde nos correspondió aplicar un criterio. Muy poco se ve, pero el numeral 1 te lo permite. Cuando esa persona, victimario o posible investigado en una causa penal, ya sufrió un daño físico y moral más grave que hace desproporcional la aplicabilidad de esa pena. Y allí entonces se aplica un criterio de oportunidad y unilateralmente el Ministerio Público puede hacer una resolución y prescindir de la acción penal. Si la víctima no estuviese de acuerdo, él puede ir ante el juez de garantía y tiene 15 días para hacerlo. Así que es una forma de aplicación. También está el numeral 2, que es algo muy genérico que permite al fiscal aplicar un criterio. Cuando se trate de un hecho, dice la norma, que no afecte gravemente el interés de la colectividad o cuando la intervención del imputado es considerado de menor relevancia. Entonces, si un hecho es de menor interés a la sociedad, eso es algo muy subjetivo. Claro, es una decisión unilateral del fiscal, como he mencionado, pero él analizando los elementos de convicción que mantiene su investigación, él puede tomar una decisión de que si vale la pena o no continuar investigando. Y eso es lo que ha mencionado también el doctor Castroverde, que todo esto viene de la depuración de causas. Yo diría que todo viene desde atención primaria, desde cuando una causa amerita que se investigue o no en el foro penal. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Desde que se interpone una denuncia, desde que se interpone una querella, desde que se abre una investigación de oficio, saber si ese hecho es relevante o no para este foro. ¿Y por qué lo digo? Porque el mismo numeral 3 del artículo 212 del Código de Procedimiento, cuando te habla de la última causa de aplicación de criterio de oportunidad, te habla cuando la acción penal esté prescrita o extinguida. Yo creo que es algo que hemos venido olvidando. Y hemos venido olvidando porque le damos curso a la investigación, va un denunciante, queremos seguir investigando, va un querellante, admitimos la querella por los requisitos de forma establecidos en el Código de Procedimiento Penal, pero no vamos más allá. Cuando digo no vamos más allá, es en la unidad receptora, porque me ha tocado muchas causas, ahora que me ha tocado hacer querella y defensa en la firma, en donde cuando ya estamos en una fase de investigación avanzada, en una sección que no es atención primaria, el fiscal de investigaciones se da cuenta que la causa estaba prescrita. Entonces, si esa causa estaba prescrita, ¿por qué llegó hasta allá? O sea, el mismo fiscal me lo comentaba y así lo tuvimos que hacer ver en esa sección, es que me dice, si en atención primaria el fiscal especializado que recepta la causa debe ver, no, esta causa está prescrita, entonces definitivamente o no la admite o realiza la aplicación de un criterio, pero no vayas a desgastar de una manera u otra el sistema enviándolo a otro fiscal de la siguiente sección con supuesta esperanza o asidero jurídico en la investigación cuando sabemos que esto a la larga ya caducó. Entonces, al final, seguir investigando una causa como esa es un desgaste. Para todos los litigantes es un desgaste. Y para el sistema. Así es, así es. Y de hecho, no, los defensores públicos no me dejarán mentir, tanto privados también. Es el momento de hacerle entonces ver, y les toca entonces hacer ver al fiscal que la causa está prescrita. Y claro, ya correspondería hacer un análisis jurídico, jurisprudencial, hacerle ver eso mediante escrito al fiscal para ver si lo convencemos, porque difícilmente ya un fiscal aplicaría un criterio cuando ya hubo una admisión de querella previa en atención primaria. Es como ir contra su propia institución. Entonces es complejo. Es complejo. Es muy complejo. Entonces ahí sí se requiere un fiscal de criterio fuerte para poder hacerlo.
pero ha sucedido y esos son los temas que tenemos que ir evitando. Y también, como yo te comenté, yo en el tema ese de los medios de comunicación, Sí, ejerce una presión eh, de alguna forma, digamos, emitiendo criterios y exacerbando el morbo público a favor o en contra, generalmente es en contra de cualquier procesado que ellos consideren pues que es culpable, simplemente por el hecho de que, bueno, ellos así lo determinan. Pero usted y yo sabemos bien, bueno, nosotros somos hombres de leyes, de estricta legalidad, nosotros sabemos que existe el principio del estado de inocencia. El estado de inocencia solamente podrá quebrarse a través de un proceso con todas las garantías, en el cual al final se decide si es culpable o no, más allá de toda duda razonable. así es. Entonces, no podemos estar, digamos, ventilando los procesos en los medios de comunicación. Eso el público debe entenderlo de una manera sana, porque en realidad no es la forma, porque para eso están las garantías fundamentales, los principios y las garantías procesales que deben tener todos los que pasan por el sistema penal acusatorio. Así, es así, definitivamente, pero bueno, eso viene del boom del sistema, yo creo que no tanto por el tema de la publicidad, porque sabemos que es un principio que usualmente se tiene que aplicar y salvo mayores restricciones. Está entre los principios, Exacto, los tres del exacto. Código Procesal Penal. Yo creo que lo que ha sucedido es que en el sistema inquisitivo no se veían tanto ni se ventilaban, como usted dice, tanto proceso. Y ahora, como vemos, los procesos ventilados de acuerdo a esa publicidad que se respeta por principio procesal, es donde la ciudadanía se ha percatado de que no todo ha prosperado o no a todo se le aplica una detención provisional como una medida cautelar, que es donde tenemos que entender, bueno, lo discutía con usted antes de iniciar en vivo, que definitivamente tenemos que cambiarnos la estigma de que se aplique una medida cautelar distinta a la detención provisional, no quiere decir que la persona sea inocente. Yo lo llamaba, me acuerdo, muy personalmente la libertad momentánea, porque yo he tenido casos cuando estaba en la fiscalía de posesión de arma, por ejemplo, en donde esas causas al final son delitos instantáneos de mera tenencia, salvo mayor prueba que podamos demostrar lo contrario. Y bien, defensores públicos en su total derecho, defensores privados en su total derecho, íbamos al Tribunal de Apelaciones y como no existían riesgos procesales, podían obtener una medida cautelar distinta a la detención provisional. Perfecto. Y eso hay que entenderlo, porque yo soy de criterio de que las audiencias, cualquiera que sea, independientemente y sobre todo las de control, las iniciales en la fase de investigación, no es que yo gane o perdí una medida cautelar. Yo creo que al final eso es variante, porque la medida cautelar no es estática. Eso puede cambiar mediante una revisión a lo largo de la fase de investigación y para eso es. Pero, ¿qué pasa? ¿De qué me sirve a mí que esa persona que estaba vinculada con un delito de posesión ilícita de arma de fuego esté bajo un reporte periódico de 2 o 3 veces al mes si no lo voy a poder desvincular de la posesión del arma cuando lleguemos a un futuro juicio? Entonces, ¿qué estamos dilatando? Dilatamos lo inevitable. Entonces, ahí es donde viene la objetividad también del defensor. Sobre pretexto de que, te consigo una medida cautelar distinto, argumentando en audiencia que no sea una detención provisional, le creas una falsa esperanza a la persona diciendo posiblemente sales en juicio oral, cuando él sabe, jurídicamente hablando, que hay muy pocas probabilidades de que eso suceda. Entonces, yo creo que ahí es donde viene, ¿no? Parte y parte. No es tanto solamente el fiscal, como le mencionaba, también la defensa pública o la defensa privada tiene que cambiar el rol de que la defensa no solamente es absolución, la defensa también es hacerle ver a la persona lo que hay en la investigación y hasta dónde puede llegar. O aconsejarle también, Esa. aconsejarle cuál es la vía de negociación más efectiva que proteja sus intereses, porque al final los defensores particulares a veces dicen, bueno, es que yo tengo que justificar, digamos, los honorarios. Tengo que hacer ver al defendido, a mi defendido, al cliente, que estoy haciendo algo por él.
pero en realidad no lo está en el fondo, no lo está protegiendo los intereses, porque al final, como tú acabas de mencionar, en ese caso en específico, va a ser condenado, pero ¿qué le conviene más? Llegar a realizar una negociación, un acuerdo de pena, o a ver algo que le pueda reducir, digamos, su condena, o por lo menos llegar, digamos, a los 60 meses para que pueda, digamos, tener acceso a una medida de trabajo comunitario, etcétera, todo ese tema, ¿no? Exactamente. Y el tema de subrogados penales, que yo creo que ustedes han tratado también en capacitaciones anteriores con jueces de cumplimiento, que definitivamente es una fase de ejecución de pena. Pero sí, no podemos tratar de estigmatizar el sistema sobre pretexto de que no sirve, porque como mencionamos, el sistema no es malo. A veces es las malas actuaciones de los intervinientes y los litigantes que pueden causar ese tipo de punto de vista. Porque así como ahí se puede dar una libertad momentánea, siempre y cuando, claro, en esa causa no exista otro tipo de desvirtuar, forma de desvirtuar la prueba o forma de causar una nulidad que pueda absolver a la persona. Si todos los elementos de convicción son fuertes, ahí no quedaría de otra que ejercer, como usted dice, la mejor negociación con un fiscal, y para eso también hay que estar bien preparado, porque no es cualquier pena que te va a ofrecer el fiscal. Para poder hacer una contraoferta tiene que estar la defensa bien preparada y saber sobre el tema de dosificación de la pena, que eso es otro mundo aparte, cuando es sumas y restas, que no nos gusta a nadie, ¿eh? Más cuando estudiamos derecho no nos gusta la matemática, pero toca hacerlo. Entonces también está el tema que dicen los abogados particulares y la defensa pública es digamos, los tipos penales inflados o tipos penales tipo core, que al final el Ministerio Público no puede probarlos, pero que si el litigante particular o el defensor público no se percata y defiende, digamos, apropiadamente y eficazmente para enervar esos agravantes que no están enmarcados, encuadrados en la conducta desplegada por su defendido, entonces mal puede llegar a una negociación, porque tiene que saber exactamente qué es hasta dónde él puede llegar en la negociación. Y donde le ofrezcan menos de lo que su cliente merece, dependiendo del caso, entonces él tendría la oportunidad de darle una defensa eficaz. Así es. Así es, ¿no? Y ese es un tema, porque ahí lo que viene es el debate de esa audiencia de imputación, que usualmente es la previa a esos métodos alternos de resolución de conflictos. Si el defensor considera que no hay asidero jurídico para vincular a su representado, ese es el momento, pero es que esto no es un acto de mera comunicación, como siempre se anda diciendo por allí. Ya eso es un tema superado. Lo que pasa es que queremos discutir en la audiencia de formulación de cargos temas de fondo que no vienen al lugar. Es un tema de tipología penal y es un tema de acción. O sea, si me están inflando un delito y me están estipulando y atribuyendo un agravante que no corresponde con el hecho jurídicamente relevante, que es lo que se va a discutir en una audiencia de formulación de cargos, entonces yo tengo derecho a preguntarle al fiscal y a pedirle la aclaración correspondiente de cuál es la acción que mi representado hace para ver si desvirtúo el tema del agravante que no existe en tal carpeta y que el fiscal puede querer imputar en ese momento para poder llegar a una decisión más alta. Para eso está el control horizontal, para eso está la defensa que, si está bien preparada, independientemente sea pública o privada, tiene que hacer los argumentos de rigor. Y aun cuando la imputación pase mediante una modalidad agravada, para eso él tiene la fase de investigación, porque él tiene que ir desvirtuando poco a poco y entonces modificando eso. Sí, en la fase de acusación sí ya entramos entonces al contradictorio, por lo menos al momento de la inclusión y exclusión de pruebas, donde uno puede objetarlas y, digamos, enervar por lo menos la calificación incorrecta del tipo penal. Claro, haciendo la observación que desde la audiencia de imputación, usted hace la aclaración. Así es. Hace la aclaración y eso queda grabado en audio y video, en la cual ustedes pueden recurrir en el momento de la audiencia de acusación para ya sea solicitar la exclusión de esa tipo penal incorrecto aplicado indebidamente.
Exactamente, exactamente, definitivamente. Entonces, volviendo al tema de imputación y al método alterno, aparte del desistimiento y mediación que hemos venido viendo, también se contempla la famosa suspensión del proceso sujeto a condición. Es un método alterno muy aplicado, de mucho agrado de muchos defensores que conozco, porque es un método alterno que permite que la persona sea excluida prácticamente del proceso sin responsabilidad penal y sin antecedentes. Hay una serie de condiciones dentro y prerequisitos de este método alterno que está en el 215 del Código de Procedimiento, pues te dice claramente de que primero es que tiene que admitir los requisitos de la suspensión condicional de la pena, que como les decía, hablamos de procedimiento, pero nos olvidamos de la norma sustantiva y eso está en el Código Penal, no en el Código de Procedimiento, que es un delito que no supere 3 años Ya, yo voy a hacer un de cálculo de prisión. probabilidades. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene el juicio de probabilidad, ahí es donde vienen los cálculos matemáticos previos, ahí es donde viene la dosificación de la pena, porque posiblemente un delito que tiene 7 años de penalidad puede aplicar a una suspensión condicional si yo soy un buen defensor y puedo llegar a atenuar la pena y jugar con la penalidad y hacer un juicio de probabilidad y decirle al fiscal en un juicio no va a superar 3 años, vamos a llegar a una suspensión condicional. Entonces, es allí donde ese método alterno podría aplicar también, siempre y cuando la penalidad nos dé para eso. Se tiene que dar una admisión de hechos, porque el que está siendo investigado admite los hechos, no es que está diciendo que no lo hizo, pero lo admite, y también tiene que haber por lo menos reparado o intentar reparar a la víctima. Y ese es el tema subjetivo aquí que tenemos que tratar, porque el código te establece en el último párrafo, el 212, que aun cuando el imputado no logre un acuerdo total con la víctima, el juez de garantía puede suspender el proceso. O sea, imagínense hasta dónde llega eso. Si yo pagué una parte o pagué algo o hice los intentos, pero no se pudo. O sea, que hay un criterio discrecional aquí. Y el juez de garantía es el que va a admitir si se suspende o no, bajo una serie de condiciones que están listadas en el 216, que usualmente en el Código de Procedimiento lo que se va a aplicar es que no vaya a determinado lugar, que termine determinado estudio, o sea, que se aleje terapia, casi siempre terapia, o sea, hay una serie de condiciones, pero es bueno, porque este método alterno son 12 meses, usualmente un año, suspendida la causa, y si todo se lleva correctamente, inmediatamente puede solicitar el defensor la extinción de la acción penal. Entonces, aquí nada más, obviamente quedas como investigado, pero no como un antecedente penal, que sería lo que pasaría con un acuerdo de pena el día de mañana. Entonces, siempre y cuando sea necesario y sea viable la aplicabilidad de suspensión. Entonces, el defensor técnico tiene en su poder, igual las partes, la víctima, el fiscal, una serie de gama de métodos alternos a aplicar entre mediación, desistimiento, suspensión, criterio de oportunidad, que se pueda hacer ver dentro de la investigación siempre y cuando sean aplicables. Entonces, es allí donde muchos son del criterio que el acuerdo de pena también es un método alterno. Eso es un tema doctrinal, jurisprudencial. Yo personalmente digo que no es un método alterno porque no se resuelve de una manera diferente, sino que es una forma de terminación anticipada del proceso. Y claro, está en el código dentro como un acuerdo, el acuerdo está dentro de los métodos alternos prácticamente, pero ya es un tema que se ha venido superando, y para hablar de acuerdo de pena siempre tiene que tener claro la defensa, por lo menos lo que usted mencionó. Muy bien el tema del trabajo comunitario, el tema del reemplazo de pena corta privativa de libertad. O sea, cómo el Código Penal contempla estas dos figuras como las más utilizadas dentro de la aceptación de acuerdos de pena, porque el defensor, si no tiene esto claro, obviamente va a llevar a la persona a aceptar un acuerdo de pena sin ni siquiera la oportunidad de ver si puede aplicar el reemplazo de pena corta y que no vaya a un centro carcelario y pague unos días multa, por ejemplo, o que no vaya a un centro carcelario porque no supera 5 años y hace un trabajo comunitario. Entonces, eso también tiene que ser superado y tiene que ser verificado antes de siquiera pensar en un acuerdo de pena. Sobre todo lo que veníamos mencionando. Aceptar un acuerdo de pena va a llevar a que también nosotros como defensores o la querella también, a pesar de que no tiene mayor participación, como dice la norma, porque el acuerdo es entre fiscal y defensa, también sepa de dosificación, sepa de descuento de rigor,
cuando se descuenta un cuarto de la pena cuando es atenuante, cómo se aumenta un cuarto cuando es agravante. O sea, hay una serie de temas cuando es tentativa, cuando es reincidente. O sea, es volver a esos cimientos del Código de Procedimiento y del Código Penal en sí, que nos puede dar luces a nosotros de hacer realmente un cálculo de la pena efectivo y no estar aceptando penalidades por aceptarlo. Porque me ha tocado ver, tanto ahora en la esfera privada como cuando estaba en el Ministerio Público, que un defensor con desconocimiento acepta la pena que sea. Y a veces para salir del paso en una audiencia de imputación de cargos, sin analizar los métodos alternos existentes en el proceso, le dice al cliente que es la única vía de salida. Entonces, todo viene del estudio constante que le demos a esta materia y a la importancia, porque al final estamos jugando con la libertad de alguien. Exacto. O sea, no es un tema a tomar a la ligera y que conlleva una responsabilidad ética y jurídica muy elevada. Sí, eso al final, digamos, los abogados particulares o litigantes particulares deben actualizarse, deben tomar los cursos que tengan que tomar. Nosotros como el grupo guía, pues nosotros estamos tratando en esta crisis sanitaria, pues de hacer academia, hacer docencia, tratar de que, digamos, eh, hacer un ejercicio académico lo más digamos, dinámico posible, lo más abarcador. Tratamos de cubrir diferentes temas, ya sea desde el tema penal, administrativo, derecho internacional público y otros temas, porque la educación continua de los colegas, de los abogados, la palabra lo dice, tiene que ser permanente, continua, actualizarse. El derecho no es inmutable, el derecho cambia y debe enfocarse según el momento en que se vive. Casualmente ahora, pues el abogado tiene que ser más recursivo, tiene que tener más, digamos, herramientas para poder demostrar su valía y su eficacia dentro de los procesos para proteger los intereses de sus clientes. Igual lo digo al Ministerio Público. El Ministerio Público, sabemos, sabes que tú estuviste ahí muchos años, tiene, digamos, no hay igualdad de armas per se. Eso ya se sabe que no es así, pero con este sistema, por lo menos los abogados particulares tienen un poquito más de acceso a ciertos, digamos, elementos, catálogos que tiene el Instituto de Medicina Legal para hacer, digamos, las pruebas, ya, digamos, idóneas dentro del proceso, que el abogado litigante particular debe conocer y debe solicitar a través del Ministerio Público que se hagan otras pruebas para que puedan ellos poder defender su teoría del caso, que al final eso es lo que le va a abrir la llave, como tú bien lo dices, cuando ya no hay otra forma, pero sí, si hay un elemento de prueba que puede demostrar que él lo exima pues, de esta responsabilidad penal, él tiene que tener todas las herramientas y utilizarlas de la manera más eficaz. Así que yo sé que tú has estado de ambos lados y eso es muy bueno porque te da una especie de balance o objetividad, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante. No, y de hecho, cuando tú estás en la parte acusadora, te facilita la defensa, porque ya por lo menos tú sabes cómo se conforma una carpeta, sabes qué actos de investigación hacen falta, y lo que ha dicho usted, doctor, definitivamente saber del catálogo de medidas cautelares, saber el tema de los tipos de medicina legal, de pericias que se pueden realizar, de pericias forenses, es importante, porque puede que exista una prueba que pueda desvirtuar toda la teoría del caso de la fiscalía. Entonces, si es así, definitivamente vale la pena seguir discutiendo el tema. Y más en la fase de investigación que se supone que el fiscal está amparado bajo una objetividad procesal. Se supone que lo que busca es la verdad, independientemente de si es favorable para el imputado o para el investigado, o si es favorable para la querella, o es favorable para el proceso en general, se supone que es objetivo. Y yo sí le puedo decir que a criterio muy personal, la objetividad del fiscal se viene a perder es cuando llegamos a la acusación. Porque si
yo llego a una acusación como fiscal es porque estoy convencido de que vamos a ir a juicio y yo voy a tener una sentencia, claro, condenatoria. Entonces ya la objetividad ahí la perdemos. Se supone que antes de eso, durante la fase de investigación, que se puede dar el momento para negociar métodos alternos, no necesariamente que se dé una imputación en primera instancia, inclusive hay acuerdos extrajudiciales que se dan y se le presentan al fiscal para que el fiscal cierre la causa. Todo eso se puede dar dentro de la fase de investigación siempre y cuando exista disposición de las partes, tanto de la defensa, de la querella y del fiscal, porque al final eso es lo que se ha venido perdiendo, ¿no? Y ese misticismo tenemos que irlo eliminando, porque como usted decía antes de estar en vivo, si bien es cierto, hay una migración del sistema, no todos han migrado de mentalidad, y eso es una realidad. O sea, el sol de hoy, a pesar de estar en la fila del Ministerio Público, todavía hay fiscales que no quieren atender abogados, todavía hay fiscales que no quieren atender defensa, o sea, y todavía, obviamente, también por su parte hay defensores que no prefieren aplicar métodos alternos y como usted dice, prefiero seguir pactando un horario con mi cliente hasta el final porque si termino anticipadamente o de una manera diferente el proceso, yo dejo de cobrar. O sea, ese tipo de mentalidad tenemos que irla variando. Definitivamente es un tema de ganar, ganar cuando se habla de métodos alternos y de aplicabilidad y sobre todo de argumentación ante un juez de garantía o el juez de la fase correspondiente para poder ver si convencemos bajo ese criterio subjetivo de que admitan o no la aplicación de un método alterno, porque ese es otro tema. Nosotros podemos negociar varios temas, sobre todo en suspensión condicional, pero si el juez dice que no es viable, no es viable. Entonces, pero siempre, Joe, exacto. el abogado, ya sea, por lo menos igual, el abogado particular, vuelvo al tema, tiene que tener esa capacitación para argumentar lógica de forma oral, porque el sistema es eminentemente oral. Hay muchos de los colegas que no se han capacitado en litigación oral, que deberían hacer ese esfuerzo. Eso es una inversión para poder litigar eficazmente, porque él es el que le va a llevar al juzgador los elementos para que él pueda comprar su teoría del caso. El jugador desconoce, en el sistema panameño, desconoce, ya no maneja el expediente como el sistema anterior, que se lo llevaban para su casa, el fiscal determinaba qué pruebas eran y lo tasaba, la prueba tasada. Todo ese tema ya prácticamente nada más los casos que quedan por ahí en algunos juzgados de desahogo y esos temas que hay ahí, pero eso va a desaparecer. Pero el abogado actual, el abogado que tiene que estar actualizado, tiene que tener ese manejo en oralidad, de saber la litigación oral, convencer, usar los argumentos jurídicos, lógicos, ¿no? Usarla, inclusive la sana crítica, porque todo eso es un tema en base a la experiencia. Pero si tú no sabes, digamos, expresarlo de manera concreta, lógica, clara, el jugador no te va a entender. Y no es que no está dispuesto a escuchar, sino que no sabes darte a entender de la manera que el jugador puede comprender. Así que es un tema que está pendiente. Bastantes colegas me han dicho que, oye, pero es que el sistema está un poco complicado. No es complicado, es que hay que capacitarse. Y hay que saber que esto es un sistema diferente. A veces tú puedes ser un buen orador en el sistema anterior. Sí. Pero tú no vas a hablarle del Deuteronomio hasta el Éxodo y vas a decir que te vas a tirar al piso porque el jugador te va a decir, señor, usted está fuera de orden, usted por favor retírese, usted no está haciendo nada. Estamos hablando de casos que tienen relevancia. No me venga a hablar a mí de la doctrina, Carneluti. En estos temas, y eran buenos en ese claro. sistema. Pero este sistema cambió. Este es un nuevo paradigma. Muy, digamos, diferente al que teníamos antes. Así es. Yo creo que va de la mano, lo que usted ha dicho tiene toda la validez dentro de este proceso penal, porque cuando vamos a referirnos a juez de garantía, el hombre viene en blanco. Se supone que viene sin vicio,
sin conocimiento de la causa, Caminado, esa es la esperando que en lealtad y buena fe los intervinientes vengan a externarles lo que en realidad necesitan y lo que quieren, sobre todo cuando hablamos de métodos alternos, que es nuestro tema de hoy. O sea, convencer al juez y explicarle el por qué quieren llegar a un método alterno cuando hay una causa penal aperturada. Entonces, de ahí se vienen todas las técnicas de negociación y técnicas de oralidad que se requieran y que son necesarias, porque hay que tener claro el objetivo de cada audiencia. Y creo que ese es el tema de esto. O sea, hay muchas personas que todavía al sol de hoy, en audiencias previas, audiencias de control, piden permiso de garantía para ponerse de pie. Muchos litigantes yo lo he visto todavía en audiencia. Y como usted dice, todavía cita mucha doctrina. Puedes hacerlo, pero puedes hacerlo muy brevemente, considero yo, a título muy personal. Igual jurisprudencia, la gente todavía insiste en leer fallos de 2, 3 páginas en temas de audiencias que no son de fondo, audiencias que son de mero control y mero trámite investigativo. Entonces son temas que tenemos que ir superando y que, como usted dice, vamos poco a poco. El sistema empezó en el área metropolitana en 2016, pero ya data prácticamente del 2012. Todavía ya deberíamos ir migrando, por lo menos de mentalidad en ese sentido, para poder avanzar, ¿no? Sí, eso mismo lo que nosotros, exacta, como grupo guía, estamos tratando de promover, digamos, animar a los colegas que litigaron por muchos años el sistema penal inquisitivo mixto, pero que su eficacia en este sistema, si no cambia la mentalidad, si no cambia, no se actualiza, no van a ser eficaces. Han llegado a los jueces de garantía pues a retirarlo de las audiencias porque ellos consideran pues que no está haciendo una defensa eficaz a su defendido y solicitan a la defensa pública que, que los venga a reemplazar porque no están haciendo una defensa efectiva de los derechos del defendido. Y hay que actualizarse también porque ahora podemos invocar los convenios internacionales. Casi existían, pero no estaban constitucionalizados, porque ahora sí yo considero que hay una tutela judicial efectiva, mucho más efectiva y más garantista, que no es que no existían los derechos humanos, la Constitución, los derechos fundamentales, el debido proceso, todo eso existía, pero no era tutelado efectivamente por el Estado. Ahora se está haciendo ese ejercicio. Creo que ese es uno de los mayores beneficios, porque a mí me han dicho muchos, no, pero es que tú defiendes que a los delincuentes, y no, señores, yo defiendo el derecho, yo defiendo el debido proceso, la estricta legalidad. Mira, si a ti te arrestan y te violan tus derechos, a ti no te gustaría. Si tú tienes un familiar que lo detienen, tú vas a querer que a tu familiar se le respeten todos los derechos y las garantías fundamentales. Eso es lo que tú debes pensar. Eso es una forma civilizada de solucionar los conflictos sociales, ¿no? Entendiéndose de que sí es cierto, debemos proteger los bienes jurídicos tutelados, tenemos que hacer ese ejercicio. No es fácil, tampoco es fácil ser un juzgador, porque ese es un tema que los jueces de garantías tienen que fallar en la audiencia. Sí, mucho compromiso. Es un compromiso muy, digamos, difícil, porque tú tienes que dar una sentencia, tú no te puedes inhibir. Si no está en el código o en las leyes, tú tienes que fallar en base a los principios que están en el numeral 3 del Código Procesal Penal. Así es que, digo, es un sistema mejor, no es perfecto, pero poco a poco, como tú dices, ¿no? Ya vamos con los años, ganando experiencia, a ver qué funciona, qué no funciona, y ya mejorando el sistema. Joy, otra de las situaciones en las negociaciones es el tema que habíamos hablado un poco sobre, digamos, cuando el código habla de la conciliación, se supone que la conciliación es parte de esos métodos alternos de resolución de conflictos, pero no se utiliza, que debería utilizarse, como tú dices, desde un principio.
pero no se está utilizando y eso, ¿por qué? Yo creo que viene uno del tema del desconocimiento, el tema de la falta de voluntad. Yo creo que también el desconocimiento de la existencia de los centros de conciliación privados, porque la misma norma cuando te habla de que también la conciliación, como bien ha dicho usted, es aplicable a los delitos del catálogo 201, te lo dice 206, y te dice, mientras que se adelanta la conciliación, también el proceso va a suspenderse por el término de un mes. O sea que tiene el mismo tratamiento prácticamente de la mediación. Pero le puedo decir que los prácticamente 3, 4 años de práctica dentro del Yo no he Ministerio visto Público, yo eso, nunca vi una. yo tampoco. Nunca he visto una conciliación hecha efectiva. Lo que sí he visto son acuerdos extrajudiciales que vamos a decir que más que conciliación es un desistimiento lo que se logra, porque hacen un acuerdo extrajudicial, firman las partes, lo autentican de la manera de ley y rigor y lo aplican y lo aportan a la carpeta de investigación para que entonces el fiscal dé por cerrada la misma. Entonces, no he visto, la verdad, la conciliación dentro de, por lo menos en mi área de práctica, dentro del proceso penal y definitivamente viene del desconocimiento y también yo diría que también de la onerosidad de estos centros, que puede que las partes en vez de pagar a un conciliador, mejor prefiero que arreglemos nosotros acá y uso ese dinero para pagarle a la víctima. Entonces, puede venir por allí y siempre han preferido derivar en la causa de mediación porque saben que el centro de mediación es gratuito, ¿no? Claro, Entonces prefieren irse por esa vía, pero es lo que venimos diciendo. El condicionante de la mediación es la imputación, a diferencia de la conciliación que nos permitiría no vincularnos formalmente al proceso, donde ya esta persona va a tener una presión psicológica para llegar a un acuerdo. No es lo mismo acordar, como dice, por la voluntad de las partes, que cuando estás vinculado formalmente a una exacto. causa. Entonces, Como yo te manifesté la frase del gran maestro Francesco Carneluti, en las miserias del proceso penal. Es decir, yo soy del convencimiento pues que no todos estamos de acuerdo en ese tema, pero de que si la causa no amerita llegar a una imputación, o sea, ¿por qué tienes que imputarlo como si fuera el juez de garantía un notario? Es decir, porque la frase del 280 dice cuando el Ministerio Público considere que existen los elementos de convicción y de conocimiento suficientes para imputarle, claro, pues que se va a iniciar una investigación en contra de fulano de tal, una individualización. Pero yo no considero que si los elementos, digamos, los elementos fácticos, los elementos de conocimiento no se enmarca en la conducta desplegada por la persona que va a ser imputada. ¿Por qué le vas a imputar cargo para que después tenga los efectos de que pueda ir a derivar a una negociación, a una mediación, y a una suspensión del proceso sujeto a condiciones? Y todo ese tema. así es. Así que yo sé que este criterio no lo comparten mucho porque digo, está en el Código Procesal Penal, así como está. Pienso que ahí está ausente el principio del contradictorio. Dicen que no es la etapa procesal, tal vez tienen razón, pero hay casos tan evidentes que son de la esfera civil, pero como tú explicaste y estuvimos hablando, utilizan como una especie de extorsión y convencen a los fiscales de atención primaria de que es una causa eminentemente penal, cuando no es así. Cuando No, sí. surge de un contrato civil. Totalmente, totalmente. Yo sé que no es parte de los métodos alternos, pero una de las famosas críticas de esto que debemos tocar ahora, que vale la pena, es el archivo provisional. O sea, el archivo provisional de la causa, yo soy un fiel crítico de él y voy a darte mi punto de vista y tú me dices cuál es el tuyo. Cuando lo que has dicho, cuando hay causas que de los elementos se desprende que no hay asidero jurídico para que lleguemos a una imputación de cargos, es allí donde viene el tema del tipo extorsión o presión para negociar,
yo voy e interpongo una querella, que esa querella, en ese momento la admito como Ministerio Público porque dice cumple con todos los requisitos de forma, pero es que se les olvida que dentro de la admisibilidad de una querella también te habla de que el fiscal puede ver fondo. O sea, él puede ver fondo y puede decir esto no se enmarca una, si bien es cierto, cumple con los datos del querellado, cumple con la identificación de las partes, los elementos, el delito, pero esto en el fondo no amerita este foro. O sea, cuando el fiscal quiera ir más allá, y ahí es donde se requiere la experiencia y la trayectoria de los fiscales más antiguos para depurar causas, que es lo que venía diciéndote. O sea, que los fiscales sean depuradores de lo que realmente amerita estar en esa jurisdicción. Que esos fiscales que receptan la causa penal puedan decir que en efecto esto no amerita estar aquí, así que esto es un tema civil, esto es un tema comercial. Entonces, ¿de dónde viene esto? El famoso delito, y yo me acuerdo porque tengo amigos jueces de garantía que son muy fuertes con su criterio, en donde cuando iban algunos fiscales, colegas míos, en ese momento del Ministerio Público con estafas o supuestas estafas, siempre hay una línea gris entre estafa e incumplimiento de contrato. Entonces, de allí, cuando venían a negociar y presionar, el juez de garantía decía, esto no es estafa, esto es incumplimiento de contrato, doy por no formulada la imputación. Pasaba, ha pasado, hay muchos precedentes de eso en el área metropolitana. Entonces, claro, eso es lo peor que le podría pasar a un fiscal en una audiencia. Que le den por no formulada la imputación, porque con qué elemento no vas a venir, ya prácticamente la causa va a estar archivada. Sí, y ahí es donde viene el tema que quería tocar del archivo provisional, porque cuando una causa supuestamente no es delito, cuando no puedes identificar al autor o partícipe, o definitivamente no se pueden seguir recabando elementos de convicción, tú puedes archivar provisionalmente el proceso. Y eso también es un criterio propio del fiscal, es una decisión unilateral, bajo el convencimiento también de la defensa y de la querella, que lo que han venido aportando sus escritos de solicitudes, el fiscal dice voy a archivar. Ese archivo, si bien es cierto, no es un método alterno, es una forma de terminación del proceso. Entonces, pero se archiva provisionalmente. Aquí no hay archivo definitivo. Nuestra legislación no contempla un archivo definitivo. No. Ya eso es sobreseimiento, que es en otra fase. Exacto. Pero si en la fase de investigación el fiscal considera que la causa no tiene asidero jurídico y se archiva provisionalmente, yo he tenido causas donde archivamos, yo soy defensa, y dice que el archivo puede ser revisado ante el juez de garantía si hay una nueva prueba. Y ese es un tema que discutir, porque ¿cuántas veces entonces lo voy a discutir ante un juez de garantía? Porque a mí me ha tocado ir hasta 3 veces por la misma causa a revisar el archivo provisional y aquí no hay un término. O sea, se cierra la causa, pero me pueden reabrir esto y seguir pidiendo audiencia dentro de 2 años. ¿Cómo tú le explicas a un cliente que esa causa va a quedar suspendida latentemente, pero en cualquier momento de su vida eso puede... Exacto, es decir, o sea, que hay que esperar que la prescripción... sea por el delito. Hay que esperar la prescripción, pedirla y entonces evitar que se pueda revisar ese archivo. Exacto. O sea, son temas que no se han visto, pero en la práctica... lo que práctica, en el código no da solución a ese tema. Porque no. Si tienes que esperar que prescriba con la máxima pena del delito, pues te vas a pasar que 6, 7, 8, 10 años, 15 años. O sea, no tiene sentido, porque si digamos, razonablemente no hay forma, o sea, de conseguir más pruebas, o sea, tendría que estar sujeto como una espada de Damocles por X cantidad de años hasta que prescriba el delito. Y pedirlo. Y esta audiencia. Y entonces pedir la audiencia, porque entonces ahí es donde puedes solicitar la extinción de la pena. Mientras tanto estás ahí con esa espada de Damocles. Vas a estar ahí. Y eso es una crítica que varios colegas me lo han hecho, varios estudiantes me lo han preguntado, varios jueces, fiscales también, porque ellos mantienen la causa archivada, pero la tienen ahí. O sea, cuando piden una audiencia a buscar esa carpetilla donde quedó guardada para ver, y voy a debatir y defender mi archivo, porque ahí es donde se invierten los papeles. Ajá. La gente no lo ve. En la defensa se vuelve un fiscal sentado en la posición de defensa, coadyugando con el fiscal defendiendo su archivo, porque ahí entonces el querellante queda solo, si hay querellante. Entonces,
Es una audiencia bien compleja, es una audiencia de fondo que al final ni siquiera el código te permite entrar tan a fondo porque ni siquiera en esa audiencia el juez de garantía valora prueba. También va a venir solamente con lo que escucha de las partes, pero la causa está archivada. Entonces ahí es donde viene el famoso respeto a la separación de funciones, que el juez de garantía, algunos dicen, bueno, si el fiscal dijo que no hay delito, no hay delito. Entonces, otros son de criterio, bueno, vamos a revisarlo, si hay una nueva prueba que se reabra. Pero en esa reapertura la pregunta es, ¿a quién le vuelve? Porque esto no es un reenvío. El reenvío se da en la fase intermedia, cuando obviamente no hay asidero y consideran después que sí. Entonces se da un reenvío de la causa bajo el sobreseimiento y es otro tema. Pero el archivo provisional no dice que tiene que volver. ¿Cuál es el efecto? O sea, no, el efecto como tal será revisado ante el juez de garantía si la víctima lo quiere, pero no te dice qué pasa. Entonces, desarchivarlo y que el mismo Ministerio Público vuelva a investigarlo cuando él lo archivó. ¿Cuál es el efecto final? Exacto. Va a volver, va a decir que ahora sí hay delito después que lo archivó. Entonces, ahí eso hay que verlo. Eso hay Y el otro tema hay es, que darle una revisión. sí, y el otro tema es el desconocimiento de la norma societaria, Exacto. el tema de sociedades anónimas, como usted lo mencionó. Bien, a veces hay estafa, incumplimiento de contrato, a veces también compra de acciones, temas de sociedades que se desconoce mucho por parte de hasta nosotros, que nos hacemos llamar penalistas, pero vemos que el derecho penal tiene unas ramas tan amplias. Exacto. Que también tenemos que estudiar temas societarios, temas ambientales, temas de propiedad intelectual, temas, o sea, el derecho penal tiene ramas en todas las áreas. Y a veces ocurre, por ejemplo, confusiones, por ejemplo, cuando tú vas a ver que es claramente una apropiación indebida y la califican de estafa. Cuando la descripción del tipo penal, o sea, no se encuadra con los hechos fácticos, no hay concordancia, es decir, pero cuando tú vas a ver, es estafa agravada, entonces pone estafa agravada por tal cosa, pero en realidad es una apropiación indebida, entonces sí hay que tenerle esas competencias. Como yo te comenté también al principio, hablamos de que el sistema penal acusatorio fue diseñado para que la mayoría de las causas, el 90%, tuvieran, digamos, fueran a feliz término a través de los métodos alternos de resolución de conflictos. Ahora mismo tenemos una pirámide invertida. La mayoría de los casos se judicializa, casi el 90%, y el 10%, 11% son los que se están dando esos métodos alternos de resolución de conflictos. ¿Cómo tú, digamos, yo sé que tú eres también de las personas que piensan que a veces es mejor tener un mal acuerdo que un buen pleito? ¿Cómo haremos para que el sistema no colapse? Porque si vamos al ritmo que vamos, tal vez la pandemia ha aquietado un poco las aguas, pero antes de la pandemia el sistema se estaba colapsando, las audiencias se estaban, aplazando, alargando en el tiempo. Se supone que el principio es la celeridad, ¿no?, de la justicia en tiempo oportuno. Si esa virtud se va a trastocar por la cantidad de casos que se están judicializando y que llegan a juicio, pues habría que buscar una solución. ¿Qué tú has pensado sobre ese tema? No, yo creo que todo viene de los tres pilares que siempre menciono: la ausencia de capacitación, divulgación y presupuesto. Cuando la ciudadanía empiece a entender que llegar a un método alterno no es nada pecaminoso, que de hecho es un derecho, a veces criticamos y no sabemos el fondo, y como lo dijiste en algún momento, puede que cualquiera de nosotros pueda afrontar un proceso penal. Toco madera porque puede que mañana yo lesione a alguien manejando o cometa un homicidio culposo o un cliente me denuncie de estafa. Entonces, hasta que nosotros no afrontemos un proceso penal y entonces nos damos cuenta de que hey, yo quisiera terminar esto de una manera anticipada, yo quisiera terminar esto de otra manera más pacífica, yo quisiera que yo no tuviese un antecedente o un familiar de nosotros, entonces allí vamos a comprender de que el proceso penal es para toda la ciudadanía en general. No podemos pensar que nosotros somos islas
y que nunca nos va a pasar nada sobre este tema. De hecho, los abogados estamos muy expuestos a afrontar procesos penales de manera hasta por inconformidades de contrapartes que te puedan querellar por estafa, te querellan por tráfico de influencia, te querellan por cualquier tema y tú quisieras que esa causa penal Cuando somos agentes residentes de sociedades, también. estamos en el filo de la navaja porque debemos conocer a nuestros clientes y todo lo demás, pero uno no tiene realmente, bueno, los abogados, la gran mayoría que nos manejamos en la parte ética y moral de la profesión con principios ontológicos, pero estamos sujetos porque uno no sabe qué hace más arriba los directores, los accionistas, y claro, nos convertimos nosotros tratando de ver que en agentes, pues, Exacto. organizadores de un tema que no tenemos cómo. ¿Qué podemos hacer? Yo lo que hago es que yo busco en la web, en el profile web y eso para ver, y le pago a unos amigos para poder ver si el cliente pues no tiene ningún proceso penal o búsqueda internacional y cualquier cosa, para por lo menos salvaguardar de que, bueno, yo hice el due diligence y yo cumplí, y estoy, digamos, haciendo parte, pero en realidad estábamos expuestos, o sea, Estamos expuestos. todos Y estamos expuestos. lo que he venido diciendo es que yo creo que la solución a esa pirámide invertida que has mencionado viene de la voluntad de los litigantes, defensores, querellantes, fiscales. No hay que capricharse con la causa porque una causa tenemos que saber que estamos haciendo un trabajo independientemente del rol que desempeñemos. Inclusive el fiscal, yo le llamaba litigante del sistema y la gente me decía, yo subí la foto por ahí en Facebook una vez y decía con los litigantes del área metropolitana y la gente me decía, pero es que ellos no son litigantes, son fiscales, ahí se equivocan. El fiscal es un litigante. El fiscal es un litigante con un rol distinto. Así de sencillo. O sea, al final yo creo que tenemos que empoderarnos del rol que tenemos en el momento, seamos defensa, sea querella, seamos fiscales, o seamos jueces, y más allá de encapricharnos con una causa, ver el feliz término para todos, que es lo que busca un método alterno, y también una defensa efectiva, como bien mencionaste. Si no hay para más, aceptar un acuerdo de pena, buscar un método alterno que pueda solucionar esto, o mínimamente plantearle las alternativas al cliente y que el cliente decida, porque al final es su libertad, es su futuro, y él es el que va a decidir qué quiere hacer con la causa, porque al final la decisión es de él. Lo que pasa es que muchas veces la defensa no le externa la posición como es. Y a veces el fiscal también quiera llegar con una causa a juicio cuando sabe que no va a prosperar o quiera adelantar una investigación que sabe que no tiene asidero jurídico, sobre pretexto de seguir con una carpeta abierta cuando lo que causa lo que bien has dicho, que ya tengamos fecha de juicio oral 2021 finales o 2022, cuando apenas estamos terminando 2020. Entonces no podemos quedar como otras legislaciones de Latinoamérica, en donde tenemos un sistema oral, pero se va a volver inquisitivo por la lentitud y esa justicia en tiempo razonable no se va a poder materializar como tal, porque ya las audiencias de formulación de cargos, por ejemplo, o de agendamiento de mediación para derivar un conflicto, están demorando 3, 4, 5 meses y más ahora por el tema pandemia, que todo el agendamiento se ha limitado y se ha dilatado dentro de oficina judicial. Entonces son temas que tenemos que ver y bien como has mencionado, por eso, depurando desde un inicio qué es lo que amerita estar en este foro y qué amerita en realidad canalizar los esfuerzos de los litigantes y de los intervinientes del sistema, porque al final es un costo para el Estado. Exacto, porque un tema que tú puntualizaste muy bien es el tema del presupuesto. El tema del presupuesto del órgano judicial, el Ministerio Público, no es el apropiado. Debería ser un presupuesto a consono con las necesidades y también con la actualización de, digamos, todas las herramientas tecnológicas para hacer las pericias y todo lo demás, ¿no? Y una vez yo estuve en un congreso de procesal penal en que uno de los expositores preguntó así, una pregunta retórica a la audiencia: ¿de cuáles consideran que es el principio más importante del sistema penal acusatorio? Todo el mundo decía el contradictorio, el proceso, los principios que están en el número 3, todos decían que no. Es el principio de resolución de los métodos alternos de resolución de conflictos.
Porque si nos vamos por los otros principios, no van a servir de nada si no se resuelven la mayoría de los conflictos sociales a través de la negociación. Decía, no va a haber, no va a haber presupuesto, ni siquiera de países ricos, para poder judicializar todos los procesos, todos los conflictos. Siempre hay que tener eso en mente, ese en mente. Y un presupuesto de acuerdo, consono con las necesidades de ese sistema, que tal vez muchos no los conocen, inclusive hasta colegas, pero que si lo vemos en perspectiva, es mucho mejor que lo que teníamos antes. Claro, ¿Sí? claro. Así que yo, bueno, estoy muy agradecido. Creo que ya el tiempo, todavía tenemos unos minutos, tal vez unos 6 o 7 minutos, pero yo te doy la palabra para que entonces tú dejes unas reflexiones sobre este tema tan interesante que hemos hecho un ejercicio aquí académico más que todo. Rápidamente, yo sé que esto es un pequeño espacio, pero tratando de aprovechar lo mejor de las experiencias, tú como fiscal, ahora como litigante penal de la firma Morgan & Morgan, ya has ido a los dos extremos, has visto todo, ya tienes una panorámica, una visión más amplia de lo que es el sistema penal acusatorio, qué funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar, en qué podemos nosotros como auxiliares de la justicia contribuir a que el sistema sea más eficaz, más eficiente, más ágil, más dinámico, y que contribuyamos en algo a ese Bueno, incremento. yo creo que todo va de lo que habías dicho, la estricta legalidad y yendo más allá, también viendo todas las normas que sí están contempladas en nuestra norma sustantiva, en nuestra norma constitucional, convencional, procedimental, pero yo creo que siempre viendo cada caso como un caso aislado, porque definitivamente por más que hemos resuelto un conflicto, no quiere decir que lo mismo va a pasar con el mismo delito con otro tipo de interviniente. Entonces yo creo que cada causa amerita de nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Cada causa es una causa compleja, por más sencilla que parezca, y se puede complicar a lo largo del proceso. Entonces lo que va a traer es eso, porque independientemente de que a veces discutimos cuantías muy bajas, puede pasar que tu cliente sea un banco y ese banco por política de cero tolerancia va a querer irse en un proceso penal hasta el final para ver el resultado y no quiere llegar a ningún acuerdo. Entonces, es lo que mencionabas hace un rato. Puede que nosotros queramos resolver el conflicto, pero independientemente de eso, los fiscales quieran seguir con la investigación o los defensores todavía no se lo recomiendan a su cliente, dicen que después. Entonces, yo creo que sí hay que agradecer la labor de los defensores técnicos, independientemente de públicos y privados, los fiscales, los jueces, porque al final seguimos siendo garantes de una sociedad, garantes de una sociedad que sí requiere que se respeten las garantías fundamentales que ahora para mí se externan más en audiencias, se externan más a la sociedad y vemos más su aplicabilidad de primera mano. Y yo creo que va mucho con la facultad y la discrecionalidad que ha tenido tanto el fiscal como la defensa de siempre involucrar a la víctima en todas estas negociaciones, a pesar de que nuestro código no obliga a que el fiscal tenga que consultar con la víctima cuando va a llegar a un acuerdo de pena o va a llegar a un método alterno, dependiendo si requiere su presencia o no, siempre se le consulta, porque al final ese es el que va a evidenciar si este sistema ha sido efectivo o no ha sido efectivo y si cumple con las garantías que todos requerimos. Creo que es eso, doctor Castroverdi, de verdad agradecer a Y ya Grupo para IA cerrar, mira, y a la usted. última reflexión que dijo el expositor mexicano, no recuerdo su nombre, pero él dijo, este sistema, el sistema penal acusatorio, es para resolver jurídicamente los casos más graves de la sociedad. No cualquiera. Esos son los casos en los que los bienes jurídicos más importantes de la sociedad son los que el sistema está diseñado para, digamos, llegar a un juicio y tener una condena y llevar a una persona a cárcel. Pero no son todos. Tienen que ser esos delitos muy graves, porque sabemos que las cárceles panameñas no son unos hoteles, no son unos paraísos. En realidad, esa es una
una situación, digamos, no consona con los tratados internacionales que están suscritos en materia penitenciaria y derechos humanos, pero que eventualmente vamos a tener que enfrentar eso, ¿no? No Así somos es. las cárceles europeas que tenemos allá, que las cárceles europeas son totalmente diferentes y ellos han manejado mejor ese tema desde una perspectiva más humana o, digamos, humanista y garantista. Tenemos que llegar a al final, a ver cómo mejoramos el sistema penal acusatorio en las partes que ya hemos conversado y tener una sociedad en que podamos resolver los problemas de una manera, digamos, eficiente, eficaz, civilizada y que no sea tan onerosa y rápida, como tú lo dijiste, ¿no? Que sea en tiempo razonable. Así que yo te agradezco profundamente de parte del Grupo Guía toda esa, digamos, ese tiempo que nos ha dedicado a los participantes, a los colegas, a los amigos del Grupo Guía. Te agradecemos profundamente, pues, tu tiempo. Yo sé que hoy es un día sábado, y bueno, pero siempre tenemos el compromiso y somos apasionados por el derecho, somos apasionados por la academia y eso como, digamos, parte de nuestra ética y nuestro compromiso profesional, pues te lo agradecemos mucho. ¿Cómo Así no? que Siempre a la orden, doctor. nos despedimos, amigos del Grupo Guía, participantes. Les habló el licenciado Roque Castro Verde, con la participación del magíster Joy Paul Torres, que nos habló del tema de los métodos alternos de resolución de conflictos en el sistema penal acusatorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos. Bien.